Han pasado varios años desde el nacimiento del dragón rojo, el monstruo chino. Desde los tiempos del imperio, cuando China tuvo que construir una gran muralla para protegerse de la invasión de sus enemigos, una gran barrera entre el mundo civilizado y los bárbaros del norte, los hunos, los mongoles, los tártaros, las hordas nómadas. El sentimiento imperial quedó arraigado por las dinastías Qin 221 a.C. y el reinado de Qin Shi Huang, que unificó y le dio el nombre China. Y las últimas dinastías Qing 1912. Muchos emperadores gobernaron con mano dura sobre una población creciente que no tenía posibilidad de rebelión. China vuelve a ser imperio y peor que antes, pues viene mezclada con una ideología, el totalitario marxismo-leninismo. China había sido una superpotencia económica en 1820 y luego sufrió un colapso económico 1842-1949. El desastre de China, a pesar de no haber estado involucrada en la Primera Guerra Mundial, se asocia con la ocupación británica, las guerras del opio y la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Pero con el comienzo del poder comunista en China y los paranoicos planes de su líder Mao Zedong, aparece la llamada hambruna china, con un saldo de más de 40 millones de muertos, según cifras conservadoras. Su plan de industrializar el país con el gran salto adelante en 1958-1961, donde hasta los gorriones fueron exterminados al ser declarados contrarrevolucionarios porque se comían los granos en los campos, mientras los sobrevivientes se comían a los familiares recién fallecidos. Terminó todo en un rotundo fracaso. En 1962, Liu Shaoqi y su segundo, Deng Xiaoping, se impusieron a Mao y lo relegaron a un papel casi simbólico, poniendo fin al diabólico plan de Mao, quien se ve obligado a renunciar, pero que reaparece después en 1966 y persigue a Deng Xiaoping y a Liu Shaoqi, quienes fueron acusados de revisionistas y contrarrevolucionarios por Mao, quien comienza su plan conocido como Revolución Cultural y Proletaria 1966-1976, que apuntó a los altos oficiales y sobre todo a sus enemigos con ideas contrarias dentro del propio Partido Comunista que había forjado. La República Popular China entraba así en otra etapa triste de la humanidad. Mao Zedong literalmente asesinó y gobernó como el peor emperador chino, enaltecido por el culto a su personalidad hasta el día de su muerte en 1976. La República Popular China pudo haber crecido con rapidez y con menos sacrificios, sin las políticas nefastas emprendidas por este genocida dictador. Gracias a las reformas 1978-2007 de su sucesor Deng Xiaoping, la economía comenzó a crecer. Se comenzaron a abrir los mercados a la inversión extranjera y fluyó el capital. El sistema económico se abrió al sistema capitalista, aunque con participación del Estado. Se abrió el turismo, se creó la empresa mixta, se introdujo tecnología avanzada, se permitió la propiedad privada en las empresas, hechos estos que contradecían en esencia los postulados marxistas para la construcción del comunismo. Ya se había producido un distanciamiento en 1960 contra la URSS y el régimen castrocomunista que había apostado
por el estilo soviético de control absoluto del Estado sobre los medios de producción, la economía y la misma vida nacional. Así, el marxismo-leninismo se dividía entre las tendencias pro-China y las pro-soviéticas. Con la visita del presidente Richard Nixon en febrero de 1972 a la República Popular China, se logra por primera vez un acercamiento entre estos dos países. Mao Zedong, a propuesta de Estados Unidos, acepta el encuentro con la idea de un acercamiento económico y diplomático a pesar de las rivalidades ideológicas. A Nixon lo llevaron a visitar la muralla china como mensaje subliminal del poderío chino. Con los acuerdos alcanzados, USA retiró sus tropas de la isla de Taiwán, la China republicana del generalísimo Chiang Kai-shek, que había perdido la guerra civil al enfrentar la rebelión comunista de Mao Zedong. Ese fue el gran error de Nixon, además del error del llamado escándalo Watergate, que lo obligó a renunciar a la presidencia, porque le dio legitimidad con su visita a un dictador perpetuado en el poder y desprestigiado por sus crímenes. Hecho que nos remiten al mismo error de Obama con su visita a Cuba, donde dio todo a cambio de nada, todo al castrocomunismo. Sin embargo, el más grave error aparece con el traidor Bill Clinton, su tratado comercial y su visita a China, pues además existen zonas muy oscuras de entregas de tecnologías y secretos militares que todavía necesitan investigación. China fue beneficiada por Estados Unidos con la cláusula de tratamiento comercial nación más favorecida. Los industriales deseosos del mercado chino presionaron, y otro tanto hizo ingenuamente Europa. Pero la estrategia para lograr cambios políticos en China, minando su base económica con libre mercado, falló. Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el impacto chino ya se veía para que en el 2014 ocupara el primer lugar en la economía mundial. Todo esto fue ignorado deliberadamente durante el mandato 2008-2016 del inepto Barack Obama, que no hizo nada para detenerlo. Solo un republicano con larga visión de lo que es economía y mercado, como Donald Trump, podía vislumbrar, resguardar y ganar frente al oportunismo de una China totalitaria en expansión, hasta en su propio patio, América Latina. Ponerle freno al apetito imperial del dragón rojo, que gozaba a sus anchas de muchas preferencias comerciales, se hizo necesario, y aparecieron las restricciones a la inversión, los controles a la exportación de China y a la adquisición de tecnología de Estados Unidos, los debidos pagos por gravámenes o aranceles y por robo a la propiedad intelectual. Trump negó que se trataba de una guerra comercial. La guerra, dijo, se perdió hace muchos años por la gente tonta e incompetente que representaba a los Estados Unidos. Las tarifas de Trump ganaron inmediata simpatía y son defendidas por autores tan prestigiosos como Greg Autry y Peter Navarro, que en 2011 publicaron el libro Muerte por China. En una entrevista para la BBC, Greg Autry respondió: el presidente Clinton criticó a George H.W. Bush por Tiananmen, pero apenas entró, se unió a los chinos, trabajó para darle el estatus de nación más favorecida y lo puso en fila para la OMC. Trump es el primer presidente que se planta y llama a las cosas por su nombre, de la misma manera que lo hizo el presidente Reagan cuando tuvo el coraje de llamar a la Unión Soviética imperio malvado. Dicen que el embargo americano no funcionó con Cuba para lograr los cambios hacia la democracia,
Pero es que tampoco la política de ayuda ni el libre comercio privilegiado funcionaron en China ni en ningún otro país de las excrescencias que quedaron después del derrumbe del comunista, como para lograr cambios en su política de Estado totalitario y unipartidista. Entonces, no es un problema de embargo o no embargo, es sencillamente un problema de la esencia del sistema comunista y sus líderes que han impuesto sus propias reglas totalitarias para perpetuarse desde una superestructura política que ya vemos que ni cambia ni va a cambiar con el empuje de una base capitalista de economía de mercado, tal como se esperaba. La llegada al poder de Xi Jinping en 2013 le da un nuevo impulso a las reformas económicas que ya se habían establecido. Pero al mismo tiempo aumentaron las imposiciones y el hermetismo del aparato político que se centralizó alrededor de su figura. Es decir, que ha habido una involución política y un reforzamiento en las prácticas autoritarias que habían utilizado sus predecesores. Continuó la censura, la persecución a los disidentes, a las religiones no oficializadas, siguió la falta de derechos, de justicia independiente, de libertad de prensa, aunque hubo un cambio de modelo en la producción que ha dado paso a una mentalidad consumista y a las innovaciones tecnológicas que sitúan a China a la vanguardia de estos más de 40 años de reformas en muchas áreas, incluyendo la digitalización. Todavía no aparecen los cambios políticos esperados y cada vez se ve más lejos la anhelada democracia. La centralización del mando en el PSC ha definido posiciones invasivas del gigante asiático a pesar de sus declaraciones de hacer un socialismo con particularidades chinas sin pretensiones de expansión y hegemonía. Falso. Ya esto se veía venir desde antes del mandato 2003-2013 de Hu Jintao y su incursión en los países de América. Pero el experimento chino de mezclar capitalismo con comunismo parece haber funcionado, y el monstruo creado con el capitalismo USA, líder económico mundial desde 1872, se dispone a devorar a su creador, como el monstruo creado por Víctor Frankenstein. En mi editorial, La invasión china, publicado hace casi 16 años, el 3 de diciembre de 2004, en Nueva Prensa Libre, New Free Press, el periódico trilingüe de Canadá, ya apuntaba: volvemos a nuestros axiomas de que no podemos alimentar jamás al verdugo que cortará nuestra cabeza. El peligro de una China abrazada a sus tradiciones imperiales y a su ideología comunista aumenta ahora con su desarrollo económico y su fortalecimiento militar y nuclear. Los que siguen pensando que la introducción de la economía de libre mercado impondrá necesariamente una superestructura democrática y pluralista en el gobierno chino, pueden llamarse a reflexión, si es que aún están a tiempo. Pero nadie escuchó, o los traidores infiltrados guardaron silencio cómplice. Estados Unidos va pagando la estupidez de haber ayudado a fortalecer el totalitarismo y el desarrollo descomunal del dragón chino, el dragón rojo. Los ambiciosos inversionistas del capitalismo, deseosos del consumidor chino y la mano de obra barata, tendrán que doblegarse a sus dictámenes si es que no son capaces de salirse para desmantelar los perversos planes del embaucador agazapado. Europa democrática será la primera en sufrir las consecuencias de una China totalitaria y fortalecida, imponiendo reglas y condiciones a la economía mundial. No habrá tercera guerra mundial, como algunos creen, pues las mentiras, la poca transparencia, las manipulaciones, los trucos y las faltas chinas, incluyendo su sorpresivo ataque biológico, primer paso de su gran revancha, serán encubiertos por los mismos países afectados, con el deliberado propósito de evitar la guerra. Lamentablemente, el mundo seguirá olvidando
las cuentas pendientes con China, como la de su gran masacre a los miles que protestaron en la Plaza Tiananmen el 4 de julio de 1989. Solo si hay unión se podrá forzar al inculpado a que indemnice a los países afectados y a las víctimas directas e indirectas de su vandálico proceder. El mundo occidental no necesita en absoluto de los productos chinos, que por demás son de muy baja calidad y atractivos solo por sus bajos precios a causa de la explotación de la mano de obra barata. Un boicot a sus productos podría ser un buen castigo para comenzar. En el mismo editorial anteriormente citado, también advertía: la invasión china en América Latina y sobre todo en Cuba marca una era peligrosa para el mundo por su cada vez mayor proyección internacional. Y esto podría entrar muy pronto en conflicto con los intereses estratégicos de Estados Unidos. China se prepara para su inevitable choque y Estados Unidos parece no darse cuenta de ello. Con el colapso de los mercados en la bolsa de valores a causa de su coronavirus COVID-19, China compró en grande a precios de ganga y se ha adueñado así de la mayoría de las acciones. Ante los ojos atónitos de sus aliados, ha concretado su plan maestro. China, sin compasión alguna, ha sido capaz de sacrificar a decenas de miles de sus ciudadanos con su arma biológica para mantener intacto su enorme arsenal militar, en una guerra relámpago o simultánea para dominar el mundo, tal como lo soñó Adolfo Hitler, pero sin disparar un tiro, apuntando directamente al corazón del capitalismo, es decir, a su economía, que es lo que le da razón de existencia. No habrá guerra convencional ni nuclear, pero tampoco habrá paz, pues las tensiones seguirán en aumento en una singular guerra fría de ataques y contraataques, de golpes bajos, de sanciones, de gravámenes, de revanchas, al compás de la paciencia china, con un alto costo político, económico y social para la humanidad. Téngase muy en cuenta que la desconfianza de los ejércitos en la guerra civil China, agosto 1927, octubre 1949, entre el comunista Mao Zedong y el nacionalista Chiang Kai-shek, hicieron imposible los acuerdos de paz, sobre todo por las intransigencias de los comunistas que querían el poder total a toda costa, a pesar de los varios intentos que hizo con este fin George Marshall, 1880-1959, enviado especial de Estados Unidos. Ese será el reflejo sedicioso del carácter sigiloso de la invasión, a manera de una China fortalecida, que ya quiere sustituir el dólar por el yuan como moneda global y está trabajando en la criptomoneda, en el nanobot, en la identificación biométrica universal, en complicidad con el traidor Bill Gates, su principal inversionista en el ambicioso y macabro plan de globalización. Las grandes murallas de diferentes materiales y diseños que construyeron los emperadores durante siglos hicieron inexpugnable al imperio chino y forzaron a las hordas bárbaras a desviar la atención y la intención de conquista hacia otros imperios de Europa. Pero enfoquémonos en este imperio sin perder de vista Vietnam, porque aquí se juega el bienestar humano. Todo está perdido. Unir los esfuerzos en el crecimiento sostenido del mundo libre para derribar la muralla que el totalitarismo imperial de China nos impone parece ser la solución en la era globalizada, para defender a capa y espada la independencia, el nacionalismo democrático de cada país. Hagamos nuestra propia muralla ofensiva-defensiva, de aranceles, restricciones, regulaciones, demandas,
sanciones y controles necesarios para evitar la oportunista invasión de China y forzarla a la integración racional, a respetar los derechos ciudadanos, al cambio, si queremos paz, si es que aún estamos a tiempo. Les habló Ismael Zambra, exprisionero político cubano, desterrado en Canadá. Toronto, abril 2020, año del virus chino.